empecemos entendiendo estas funciones, analizando un poquito del lenguaje que nosotros usamos para referirnos a esto. Entonces vamos a empezar con un ejemplo de una función definida por palabras. Ejemplo. Y quiero poner énfasis, en este caso, en lo que significa una palabra que se usa mucho. Yo les supongo que ustedes leen, esto es cierto, que el volumen pulmonar en los mamíferos es, aquí viene la palabra importante, proporcional al peso corporal. Y además dice que un adulto, un hombre adulto de unos 70 kilogramos, tiene aproximadamente 6 litros de volumen pulmonar, de volumen en los pulmones. Ese parrafito le está describiendo usted una variable, perdón, dos variables y una función. Y se la está describiendo totalmente. ¿Cuáles serían las variables? ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? Vamos a escribir las dos, listo. Vamos a darle símbolos primero y después definimos cuál es la independiente y la dependiente. Entonces una es el volumen pulmonar, digámosle B mayúscula. El volumen es la cantidad de aire que cabe en los pulmones del mamífero. Describámoslo en unidades de litros, listo. Y la otra es el peso de la persona, digámosle W, es el peso corporal. Estamos hablando de todos los mamíferos, desde ratones hasta elefantes, ¿cierto? Digámoslo en kilogramos. Esa frase dice que el volumen es proporcional al peso. ¿Eso qué significa? ¿Que cuál es la variable independiente? El peso, exactamente. Lo que dice esa frase es exactamente que el volumen se puede predecir a partir del peso. Pero nos está diciendo mucho más que eso. No es cualquier función. El volumen es proporcional al peso. ¿Qué significa que el volumen sea proporcional al peso? Significa exactamente lo siguiente. Por ejemplo, en la última frase nos están dando un dato. ¿Sí o qué? Entonces vamos a graficarlo. Ya que identificamos las variables independientes, la variable independiente es W, que puede ser desde básicamente 0, desde un ratón muy pequeño, hasta 1 tonelada. Y aquí está el volumen pulmonar. En particular nos están diciendo que un hombre, un promedio que pese 70 kilos, ¿sí?, tiene un volumen pulmonar de 6 litros. Nos están dando este punto. Pero la palabra proporcional implica un montón de cosas, ¿cierto? No solamente implica que a medida que el peso aumenta, el volumen aumenta, sino que a medida que el peso aumenta, el volumen aumenta de una manera muy particular. Por ejemplo, la palabra proporcional significa que si yo no considero un hombre, sino digamos un cerdo que tiene el doble del peso, ¿qué le debe pasar a la capacidad pulmonar? Se debe multiplicar por 2, ¿cierto? Debe ser 12. Si aquí en vez de 70 tengo 140, la capacidad pulmonar debe ser exactamente 12 litros. Que si yo considero un perro que en vez de 70 pese 35 kilos, o sea la mitad, entonces su correspondiente volumen pulmonar será la mitad. Y habrá un punto por acá. Entonces, en particular, si yo pongo acá todos los valores posibles de W y todos los valores posibles de B, la gráfica de esta relación es una línea recta que pasa por el origen.
¿Sí? Entonces, cuando una variable es proporcional a la otra, tenemos que la relación entre ellas es una línea recta. Este es un ejemplo de una función lineal. F es una función lineal. Y de hecho, en el caso de la proporcionalidad, esto determina completamente la función, porque ser proporcional significa exactamente lo siguiente. Si B es proporcional o directamente proporcional a W, significa que existe un número C positivo tal que yo puedo calcular el volumen pulmonar simplemente a partir del peso multiplicándolo por C. ¿Sí? Proporcionalidad significa exactamente eso y únicamente eso. Esta C se llama la constante de proporcionalidad. ¿Sí? En particular, cada vez que una variable sea proporcional a la otra, tenemos una función. Esto es f de w. Y la gráfica es así. La gráfica es una línea recta que pasa por el origen. En particular, como nos dieron un dato, yo puedo calcular del todo esa función. Porque el dato que nos dieron, usemos el dato. El dato que nos dieron, nos dijeron que es que f de 70 era 6. ¿Sí o qué? Pero f de 70 es c por 70. De c por 70 es 6. Y si c por 70 es 6, entonces yo puedo despejar ¿cuánto vale c? C vale 6 sobre 70. ¿Sí? Que vale 0.085. Más interesante que el valor, me interesan las unidades. Esa C no es cualquier cosa, esa C es un número muy importante. Y tiene unidades. ¿Cuáles son las unidades? Aquí se ve muy bien. ¿Yo cómo la calculé? 6 sobre 70, exactamente. 6 litros sobre 70 kilogramos. Entonces las unidades es litro sobre kilogramo. Y la interpretación de C es fundamental. ¿Qué dice C? La constante de proporcionalidad dice que por cada kilogramo un mamífero aumenta su capacidad pulmonar en 0.085 litros. ¿Cierto? O sea, en 85 mililitros. 85 mililitros por kilogramo de peso. Eso es lo que dice C. ¿Sí? Entonces, si yo me vuelvo para la gráfica de la función, lo que está diciendo es esto. Que si yo aumento 1 kilogramo, mi capacidad pulmonar se va a aumentar en 0.085 litros. ¿Sí?